Disabling internet cookies helps you keep companies from tracking your online behavior. What are cookies? Okay. Cookies, they are not to eat. Nuestros hijos están en línea, usan el teléfono celular y los dispositivos tecnológicos. La tecnología es parte de su vida. Usan las computadoras para hacer sus tareas, socializarse con los demás, para acceder a videos, crear películas y canciones. Ellos pueden conectarse y comunicarse en cualquier momento del día. Queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones para que puedan aprovechar el uso de la tecnología de gran alcance que llena sus vidas. Ellos deben juzgar la confiabilidad de lo que encuentran en línea. Necesitan saber cómo proteger su privacidad y la forma de evitar meterse en problemas al copiar el trabajo de otras personas al no darles el crédito merecido. Esto se conoce como plagio. Los padres pueden ayudar a enseñar a sus hijos a desarrollar las habilidades que necesitan para utilizar la tecnología de manera prudente y segura. Pregúntele a su joven adolescente si puede determinar si las declaraciones presentadas en Internet son hechos reales o mitos. Para empezar, corte las tarjetas con las palabras hechos y ficción y póngalas en la mesa. Luego, corte las tarjetas con declaraciones de hecho y ficción. Tome una tarjeta a la vez y pídale que lea el comunicado. Si piensa que es un hecho, debe colocar la declaración debajo de la tarjeta de hecho. Si piensa que es ficción, debe entonces colocar la declaración debajo de la tarjeta ficción. Downloading and sharing music and movies is not stealing. Okay, this is like plagiarism, isn't it? Could be. Why do you think it's plagiarism? Because you're taking it from somebody. And who's that else. somebody? Anybody. Anybody. Okay, so it's a fact or it's a fiction? Fiction. Okay, all right. Others can pass on information that is supposed to be private. You understand? Yeah. Fact. Why? Because they can, even though it is private, but they can. Okay, wait. Others can pass on information that is supposed to be private. Okay. Give me an example of how this could happen. Well, like on Facebook, a friend of yours could give you information from someone, and that isn't theirs, and it could be a friend's friends, but it was on somebody's account, and they're taking private information from someone. Okay. All right. Perfect. All right. Okay. This one? Posting things to bully, humiliate, or intimidate others doesn't hurt anyone. Could you read again? I couldn't understand. Posting things to bully, humiliate, or intimidate others doesn't hurt anyone. Do you understand what's the meaning of the word intimidate? I've heard it before, and I'm pretty sure it's to like scare someone. No, it's to make you feel uncomfortable, and it's to lower your self-esteem, to make you feel like low. That's what I'm thinking it is. So posting things to bully, humiliate or intimidate others doesn't hurt anyone. That would be fiction. Why? Because it does hurt their feelings. Okay. It is okay to take and use anything you find online. Fiction. Why? Because it could be plagiarism, and sometimes the information isn't always correct. Okay. All right. Next one. Online flirting with strangers or acquaintances is always risky. What is an acquaintance? Somebody you know, it's not really your friend. You met them, but you don't know who they are. You know their faces, you know, that's acquaintances. Okay. And you know what it's flirting? Flirting, like talking with someone that you know. No, flirting is like if you like somebody. I know that kind of flirting. Okay, that's flirting. Also, online flirting with strangers, with somebody you don't know. Or acquaintances, which are not really your friends, but is always risky.
Fact. Okay. Next one. Be aware of what you post. Information can be found and used against you later. Fact, because sometimes when you post something and it affects your future, it affects your whatever it's called, your reputation. Oh, Your sure. reputation. Okay, all right. And the last two. Flirting can quickly lead to inappropriate conversations or requests. Fiction. That doesn't always happen, but sometimes it does. But it's okay sometimes. It's not the worst. Juntos podrán ver cuántas respuestas son correctas verificando la hoja de respuestas para padres. Now we're going to check how you did, since there are more facts than fictions. As usual. So this is the fact statement sheet and this is the fiction statement. So let's start with the fictions. Okay. Flirting can quickly lead to inappropriate conversations or requests. Okay, so let's look here. Okay, flirting. So this is a fact. So you made a mistake there. Why do you Uh-oh. think there was a mistake? Flirting can quickly lead to it says flirting can. So that when I said it doesn't always, it already said that, so it should have been a fact. Okay, so it's a fact, not a fiction. Usted lo ha visto muchas veces. Su hijo llega a casa de la escuela con un informe que tiene que escribir y se va directo a la internet. Pero como usted probablemente ya lo sabe, no todo lo que encuentre en internet es de confianza. La internet está llena de información. Parte de esta es correcta, otra información es cuestionable y otra simplemente es errónea. Algunos alumnos del sexto y séptimo grado son capaces de preguntarse si la información del internet es correcta o no. Sin embargo, otros estudiantes tienden a creer que todo lo que leen en el internet es verdad. Lleve a cabo la actividad del detective de los hechos con su hijo y aprenda cómo podría examinar un sitio del internet en busca de pistas precisas con un poco de trabajo de detective. Recorte las tarjetas informativas del detective de hechos. Tome una tarjeta de la pila, dígale a su hijo que piense si es un hecho o ficción. Luego, busquen juntos en internet la información. Answer. And you need to find at least 3 separate sources. Okay, because the first one you can't always trust. And the second one you may or may not trust. If you get concurrence on 3 of them, you've got a pretty good chance of having the right information. And there's some strange information out there. So here's the first one, the first clue. Great white sharks are more deadly than mosquitoes. Okay, and that's the initial opinion. The idea is you kind of get an idea and then you go research it. And you might even ask yourself, what does more deadly mean? When you find something, will you please tell me what answer you got and what site it was from? Utilizando tu buscador favorito, como por ejemplo Google, Ask, Yahoo o Bing, busca la información que te dirá si la declaración de la tarjeta es verdadera o falsa. Busca en más de un sitio internet para asegurarte de tu respuesta. There are several questions to ask yourself or to find out because you need to know how good the information is. Con cada página que visites, toma el tiempo de responder a las siguientes preguntas. Okay, do you know the author of the organization? Does it give you any information about who wrote the article? ¿Quién escribió esto? Asegúrate de que el autor u organización tenga credibilidad al mirar el título, la experiencia y el antecedente o historial. Ten Rules Today is a blog about everything that interests me personally and I'm passionate about. From reliable sources all over the net. Okay, so this person you have to take this person's word that the sources were reliable, but at least you're getting a little bit of information. That way you could find, if you find the same information on another source. Punto ¿qué? Observa la dirección del sitio. Si la dirección termina en .edu, entonces el material pertenece a una institución educativa como un colegio o universidad.
si termina en .gov, pertenece a una agencia gubernamental y eso significa que ambas son buenas señales. Why don't you go back and then see what some of the other links might be, and we can go through the same process. Life science. Life science, is that a .com, a .edu? .com. Okay. ¿Cuál es la fuente de información? ¿Proviene la información de un periódico o de una organización conocida? ¿Cuándo se actualizó este sitio de Internet? ¿Se ha actualizado el sitio últimamente? Si no es así, busca otro. ¿Qué otros enlaces tiene? ¿Está el sitio enlazado a otra página de Internet de tu confianza? Eso no es siempre una verdadera señal de credibilidad, pero es probablemente una buena señal. La actividad menciona la prueba CRAAP, la cual puede ayudar a personas a evaluar la información que llegasen a encontrar en Internet. 10. Let's go to 10. The most. Yeah. Okay, mosquito. Asian cobra. Green jelly. Box jellyfish. Does it have Great eyes? white shark. Wait. All right, we've looked at several sources, correct? And some of those sources had information from other places, and they were probably in agreement. So is it true that great white sharks are more deadly than mosquitoes, or is it false? False. That would mean the mosquitoes are more deadly than great white sharks. Okay. Then don't get bit. Comparta estas sugerencias adicionales con su joven adolescente. Esto le ayudará a convertirse en un mejor investigador en Internet. Compare fuentes múltiples. Los niños y adolescentes deben ver varios sitios para ver si localizan la misma información. Recuerde la regla de 3. Siempre compare 3 fuentes. Si son distintas, siga buscando. Esto le ayudará a determinar si la información es correcta. Tenga cuidado con los anuncios. Ayude a sus hijos a que puedan notar cuando los anunciantes están tratando de persuadirlos y enséñeles a que cuestionen todo lo que los anuncios dicen. Si el anuncio parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es algo en el cual debería hacer clic o abrir el enlace. Los maestros a menudo especifican los sitios en los cuales los estudiantes deben ir a buscar información, el número de fuentes de información que deben utilizar y cómo listar cada fuente, es decir, cómo escribir una cita referente a la fuente. Muchos jóvenes usan Wikipedia como única fuente para encontrar información. Recuérdele a su hijo que no deben utilizar Wikipedia como el único recurso, que lo utilice solo como punto de partida. Hay una gran cantidad de información relevante que puede encontrar que no está necesariamente incluida en Wikipedia. A continuación, encontrará algunas sugerencias con sentido común para poder platicar con sus hijos con respecto al uso de Internet. Estar conectado puede ser positivo o negativo, será lo que uno decida. Nuestros hijos tienen una opción en todas sus relaciones en línea. Pueden decir algo positivo o decir algo negativo. Platica sobre los actos de intimidación o bullying en línea. Es real. Está en todas partes. Asegúrese que sus hijos sepan cómo lidiar con la intimidación en línea y si la situación se agrava, aliénteles a que hablen al respecto con un adulto de confianza, ya sea usted, algún otro miembro de la familia o un maestro. Si es el caso y usted piensa que a su hijo se le está intimidando o acosando, hable con el administrador escolar o con el consejero. Aliente a que las publicaciones en el Internet sean positivas. ¿Han dicho algo positivo sobre algo que han visto o leído en línea? Desde los primeros años, sus hijos necesitan saber que ellos pueden compartir cosas positivas al mundo del Internet. Recuérdele a sus hijos que los textos y los mensajes instantáneos quizás no persisten, pero todavía tienen gran impacto. Todo lo que dicen o hacen con sus teléfonos o por medio de mensajes rápidos parecieran desaparecer cuando los dispositivos se cierran o apagan, pero el impacto en los demás permanece, ya sea para bien o para mal. Si usted y su hijo adolescente disfrutan de esas actividades, infórmele al maestro o consejero de su hijo. El maestro puede tener más ideas que compartir para el aprendizaje ameno en casa. Si su hijo tuviese dificultades con esas actividades, también puede hablar con el maestro de su hijo. Puede ser que haya otras hojas de sugerencias o actividades que sean de ayuda.